Empezamos con la de Summer Game Fest. The creator of the Game Awards, Jeff Keighley. El señor Doritos. Para los más conocidos de la industria. Estoy contento el tipo. And today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years. Oh, por cierto. No abrí Steam. Esperen un segundo. Es muy importante tener Steam abierto para mandar wishlist al toque mi rey, que después me olvido. Pronto. Estamos totalmente ready. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale. Esperen un momento. Estamos a punto de... And yes. Escuchen esto. Escuchen los aplausos y el festejo de la gente en comparación con Fortnite. It delivers, don't worry. Eso es por Mortal Kombat. Alan Wake. Fortnite's next season. And yes, we do have... ¿Ya está? ¿Se muere Fortnite? Al fin, hermano. That you're not gonna want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. What? Ubisoft Persia? Ubisoft. Ver las cosas en YouTube. Our kingdom is cursed. Pero es un remake del primer Prince of Persia scroll lateral. Negro. Vamos, se ve chulo el personaje, muy chulo. Va, en realidad no es negro, ¿no? Es como de la India. Then again, they weren't prepared for me. Ooh. 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 Better get better with time. I can't see an enemy ending the plot. My struggle came with a purpose. Now I'm about to turn it down to a purpose. You see, I ain't begging on it. I'm deserving. I'm putting on every battle. I had to play the plot. Don't take a chance when I'm taking flights. Been through the dark times, so I came with A ver, mis primeras impresiones es, pensé que era negro por la música. No te voy a mentir. Que hacen lo mismo con el Spider-Man, por ejemplo. El Spider-Man Miles Morales le ponen todo música de hip hop porque obviamente negro, mono no mata simio. Simio no mata simio, perdón. Vos, se ve muy bueno, ¿eh? Es el remake Prince of Persia The Lost Crown. Con fecha y todo. Pues se ve bastante bueno, la verdad.
There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward. Totalmente nuevo, en plan, no es una precuela, no tiene nada que ver con el otro. Okay. Iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? En septiembre. How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look. Me gusta lo que hicieron con el nuevo símbolo. O sea, es el viejo, pero le dieron unos toquecitos. Mortal Kombat 1. Let's do it. Then go before I put you down. Fight. ¿Quién es ese? O sea, es un... Va, no me sé los nombres. ¡Terrible! Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other... Che, no se ve mal, Kun Lao. ¿Qué onda, Rich? Pero bueno... ¿Cómo andamos, ches? Quiero clavarlo a 1080. Es Kun Lao, entonces, el que tiene el gorro que corta, ¿no? Bueno. Terrible. ¡Ah! ¡Ah! Terrible. Este es el Johnny Cage, ¿no? Pregunta respondida. ¡Wow! Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, God of Fire. ¡Lord Liu Kang! ¡Esa, papá! Estoy dentro del lore de Mortal Kombat. En Mortal Kombat 11 sé lo que pasa. O sea, sé por qué Liu Kang termina siendo el dios del fuego. O sea, sustituye en realidad no, pero cambia la historia y Raiden ya no es el dios del rayo. Eso significa que va a haber un Raiden, pero sin ser el rey. Respondía la pregunta. Es Raiden, ¿no? Pero sin ser dios, a ver. El set de movimientos. Este es nuevo, no es un personaje nuevo, ¿no? O sea, nuevo, se entiende. ¡Qué rico! Full Chidori. O sea, maneja los rayos, pero no es el dios. Se ve bien, pero no hay un salto gráfico, ¿no? O sea, hay un salto capaz mecánico de la historia, pero salto gráfico del 11 al 1 no veo. Uy, ¿cómo se llamaba ese? Que no me sé los nombres, la verdad. El de los 4 brazos. Korn o algo así, ¿no? ¿What? Toma. Ahí está, con la ropa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay fatalities! No. Capaz que no. Pensé que había fatalities tipo combinadas entre los personajes. Soporte. Jesus. Jesus. Pero de 4 brazos está Goro. Ahí va, está en Goro. Ese era Goro. Intara y Shiva. Veo que vos estás
Ah, para, sí lo hay, entonces. Hay fatalities compartidas. A ver. Bueno, en realidad no. No hizo nada el de fuego. Porque eso estaría muy bueno. Es algo que inventó. Por lo menos implementó Naruto. Capaz que puedes elegir qué fatality hacer. Tipo, onda, si estás usando a Scorpion, pues, si tienes a Sub-Zero como compañero, puedes hacer la fatality de Sub-Zero. Shang Tsung Beta Access. Mortalities, perdón, Pido mil disculpas, la verdad. La verdad estaría bueno así. Es que eso lo implementó Naruto, de hacer la fatality, o sea, las ultis, pero combinadas. Después está Motaro, que es mitad demonio, mitad cabra o algo así, pero bueno. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. El creador de Mortal Kombat. A ver. ¿Qué nos dice el men? Prefiero mil veces que si viene gente a hablar. Perdón. Pero prefiero mil veces que si viene gente a hablar, que sean los developers o la gente que está dentro del juego y que hable del videojuego, en vez de hablar con un influencer que diga "Yeah, soy excited, what's cracking". O sea, no. O sea, esto está bien. World premiere, we got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because... Eso es lo que me gustó de este reboot. Y me animo a decir que es uno de los únicos que realmente pueden decirlos. Cuando llegan a un nivel de videojuego, bueno, ya estamos en el 11, ¿no? En Mortal Kombat en este caso. Para hacer un reboot, no se basaron en simplemente, bueno, como vamos a cambiar los gráficos o vamos a cambiar de lo que sea, vamos a empezar desde el 1 de nuevo. O sea, en este hay un porqué. No solamente está Mortal Kombat 1 como nombre, sino que también es como un reinicio del lore porque se creó un universo nuevo. Estuvo muy bien. Fue muy inteligente. No sé si se hizo una cosa para otra. O sea, no sé si se hizo el reinicio del universo para poder centrarse en un reinicio también de la franquicia. Perdón, que estoy comiendo al mismo tiempo. De la franquicia. Pero está muy buena la idea. Está muy bien ideado. Porque si no, claro, seguir Mortal Kombat 12, 13, 14. ¿Cuánto vas a seguir? 24, 85. O sea, es un montón. This is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. No sé todo, empecé de 9 nomás. Igual creo que en realidad no tenés que seguir la historia, o sea, la línea temporal. El 11 creo que te explica todo. Debería jugar al 11, lo tengo. Debería jugar la historia. Está buena. No sé de cuándo empezaron tipo a poner modo historia, pero es un buen agregado en los videojuegos de pelea, ¿no? Cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually. They will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's... ¡Qué asco! Actually customize it for what they like seeing, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Esos son 3 contra 2. And you're basically
basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down. Bastante limpia la pantalla. And so the combination. Oh, I see. So you can bring. Deja puñalada. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it so you can't. Yo me compré la key en G2A. El 9 no se puede comprar más en Steam. Qué raro. Like in the middle of a combo, they'll have a lot of Qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué quitar la serie de Mortal Kombat? Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then Fun. as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. O sea, es nuevo la parte en donde aparecen los companions, ¿no? Los apoyo. Hay un montón de juegos de pelea que hace pila que los pusieron en ese sistema. No sabía que Mortal Kombat no existía. Porque está Freddy y no tiene más los derechos. Claro. Claro, tiene sentido. Cuando no tenés un juego de servicio no podés andar quitando y poniendo personajes. We really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was Jean-Claude? Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know that. Terrible. Y pensar que Jean-Claude Van Damme hizo la de prota en las películas de Street Fighter, ¿cómo se llama esto? Los competidores directos de Mortal Kombat, ¿no? Y como dijo él, realmente un full círculo. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster. Tienen que agregar fatalities combinadas con las personas del cameo, loco. Tienen que, loco. Es como que, ¿no? Es lo primero que se me ocurrió aparte. Ojo. Ojo. Big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is la secuela. And a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel. Pasos Exile. To a new level. A Batucazo le gusta esto, a ver. Pasos Exile 2. Cómo se ve, ¿no? Esa agua. Nunca voy a jugar Pasos Excel, la verdad. Debería jugarlo. O sea, no lo entiendo, pero es porque no he tocado nada. No he ni visto contenido. O sea, solamente he visto el gameplay de Fede y... La verdad creo que ni él sabe lo que está jugando, así que no... Como que no... Tengo que empezar el Path, mira. Tenés tiempo para que salga el 2. ¡Wow! ¡Tremendo! Horrible, ¿no? Asquete. Pasos Exile. Buena música. Final More, julio 28. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter VI, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now.
Ryu. Es Ryu. Pero robótico. Capcom. O sea, en el último Street Fighter van a ver skins. Para, si es un robot, ¿por qué tiene pelo? ¿Sabe Ryu? ¿Por qué Ryu tiene armas? ¿De qué me perdí? Pará. ¿Por qué Ryu tiene escopetas y metralletas? ¿Qué está pasando? ¿What? Dinosaurio, la verdad. Street Fighter 6. ¡Ah! Van a colaborar con Exoprimal, el juego que no le importa a nadie. Este juego está muertísimo. Este juego ya lo vimos en el E3 anterior o en el otro. Está muertísimo. Es una mierda. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Y sí, ni siquiera salió ninguno. No. El Street Fighter salió. Pero tiene que salir ya con una colaboración porque está muertísimo. Literalmente. Los creadores lo saben. Pero ¿quién quiere usar a Ryu en un shooter en tercera persona contra dinosaurios? O sea, fumar de la buena. Fumar de la buena. Aparte, perdón. ¿What? Para. Capcom. Perdónenme si me equivoco. Pero Capcom no es de los creadores de Dino Crisis. Pero de los. O sea, los creadores directos de Dino Crisis. Si haces una colaboración. ¿Tá? Para que yo diga, guau, quiero probar. Para como que pensar en el recuerdo. Y que me traiga sentimientos profundos. Poneme al personaje de Dino Crisis, que ni me acuerdo cómo se llama. Sé que es una pelirroja y un rubio. Pero poneme a los personajes de Dino Crisis, ahí todos remasterizados, y haceme pensar en lo que puede pasar si me haces un remaster de ese juegazo. O sea, era la decisión más... No, vamos a usar a Ryu, pero en robot. Locuras. Le va a agarrar gangrena al Street Fighter si se junta con juegos muertos. La verdad que... A ver. Esto creo que ya se había anunciado igual. El año pasado. El Nicolas Cage en Dead by Daylight. Che, cool, me venís de puta madre. Vos, como jugador, fan, espectacular de Dead by Daylight, ¿cómo te hace sentir que el Nicolas Cage esté como Survey? ¿What? Choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet. Nicolas Cage está en el Gamer Fest. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. Lo que es la falta de plata. Lo que es la falta de plata. Ojo, Nicolas Cage va a ser famoso siempre. Pero las cosas como son. Si nadie ha visto una última... En las últimas películas de los últimos 2 años, una película de Nicolas Cage es por algo. No es que el tipo no siga haciendo películas, es que hace películas de serie B que, vamos, que quedan en el olvido. Nicolas Cage, las cosas como son. O sea, para un actor de Hollywood de la vieja usanza, aparecer en estos lugares es un grado menos, Es agachar la cabeza, no nos engañemos, las cosas como son, Está bueno. A ver, ¿qué dice Nicolas Cage? Míralo. Ay, por favor, perdón, Pero si llega a decir, no, escuchame, yo soy re fan del juego, me re fisuro ahí, estoy jugando de surbi, coso. O sea, se empieza a hablar de en plan, guau, loco, pero vamos, me crié con este juego, sacás, me mato. No me la creo, No me la creo que Nicolas Cage juega DVD cuando yo, haciendo directo todos los días, ni siquiera lo he probado. Solamente voy a decir eso. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this
come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, No lo sé, Rick, parece falso. Nick Cage survivor. I even have, when you're choosing your skins, I even say, Pará, le acaba de decir de que tipo como que hizo voice acting, ¿verdad? Yo perdón, pero yo no recuerdo que los Urbis hablen. O sea, los escuchó gritar cuando los agarran o algo así, pero tipo, ¿hablan? Excepto cuando los demás compañeros son trolls. ¿Pero hablan? Yo te juro que no recuerdo que algún personaje haya dicho algo. always remember to dress to match your talent. I want you to No hablan. that we're one, that we're fused. El voice acting es cuando te agarra el asesino y el grito ese que se va a escuchar. ¡Ah! Y ya está. Voice acting. It was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by No lo sé, Rick. Parece falso. branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what, excuse me. ¡Ay, el pollo! ¡Ay, el pollo! What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's The gaming space. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So Yep. that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Move Thank forward. you. Thanks, guys. Nick, thank you so All right, much. thank you. Hopefully the Have first fun. Betty. Nicolas Cage, great to see you, man. ¿Cuántas veces en su vida gamer se han referido al mundo gaming como gaming space? Solamente vamos a decir eso. Awesome. There you go. Lock it in. Dijeron, hola Nicolás, ¿te parece si te damos 30 millones de dólares para usar tu cara y tu nombre en este videojuego? Sí. Ya está. ¿De qué va el juego? Me chupa la pija. Es que no, vamos, así como si manejaran autos. O sea, no, las cosas como son. Dale, Nick. En un tiempo vas a estar lumpeando kill. A ver, ojo. Ojo, Ojo, A ver, pará. Gameplay, Gameplay, Pará. ¿Qué dijo el tipo? Que cuando hizo el de personaje tenía que hacer los movimientos perfectamente para poder conectarse con los gamers y tal. Él hizo esto. Él agarró, hizo parkour ahí.
O sea, es él conectado con los gamers que lo van a jugar. Él hizo eso. Él hizo eso. Dale. Pero es que no habla el personaje. ¿What? ¿Habla entonces? Cuando pasan, cuando se salvan, ¿dicen algo los Urbis? No. Capaz que el Survey de él sí, ¿no? Justamente dice eso cuando se salva o algo así. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much. Terrible, ¿eh? ¡Pará! ¿Lo cortaron? Game Fest. All right, thank you very much, Nick. ¡Pah! Gameplay. Alguien dijo gameplay y ya está. Basta, quiero mostrar mi juego. Rápido. Como un crack. Estrena tu QR con 20% off de comisión los primeros 30 días. Lo siento, gente, soy pobre. Prometo que el próximo año voy a tener YouTube Premium y no va a pasar esto. Prometo. ¿Esto qué es? ¿No hay IP? The Witch Hunt. Ah, no, esto ya se vio el año pasado. Begins. El movimiento está bueno. Witchfire. Early Access, septiembre 20 de 2023. Station VR required. Juego de VR. 01. Operation Control clears you for engagement. Crossfire, Sierra Squad. Pero pará. Crossfire. El Crossfire no es el primer juego que cancelan en Xbox. Pero que lo cancelaron. Cerraron los servidores porque nadie lo jugaba. Claro, se tuvo que ir para. ¿Cómo se llama esto? Para VR, ¿no? Publi. Ahí está. No, todo esto es una publi, o sea, es una presentación de videojuegos. Digo, está bien que todo es publi, literalmente. PlayStation VR y Steam. Y sí, en Xbox ya no. Esto es publi, o sea, es que todo es publi, pero todo, o sea, esto es publi. Porque venimos a ver una conferencia de videojuegos y de repente Samsung OLED pantalla. We have no choice. The root will destroy. El Remnant, lo vimos ayer. Está lindo el Remnant. Yo tengo que jugar al 1. Pero me interesa mucho. Me interesa mucho, está bueno, parece divertido. Veo que hay un perro por ahí. El perro va a ser jugable, tipo onda. Puedes mandar a atacar al perro. No turning back after this. You sure? Están metiendo mucho énfasis en el cooperativo en los videos de Remnant, me gusta. Publi tuya. Ah, estás viendo una publi. Viste una publi de mi canal, en mi canal. Te pido 1000 disculpas. Créeme que no fue mi intención. Eso no parece lo de Matrix. ¿No parece el lugar en donde estaban todas las personas conectadas en Matrix?
Va a haber un lore así, en plan de que la gente está como conectada y tal. Ojo, ¿eh? All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Bueno, que a mí me gustó el gameplay de Alan Wake. On TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming. Hablando de eso, gente. Somos 100 personas en TikTok. Muchísimas gracias por esos follows ahí por ahí. Espero que les esté gustando ahí los clips editados y tal. Now, speaking of, somos 2400 en YouTube, Felicitaciones, muchas gracias, pa. brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrill. Ojo, with a classic feel. What? Un remaster del Sonic. Gente, yo capaz que es porque estoy viejo, Pero podemos hablar de que juegos de Sonic. ¿Podemos hablar? Yo solamente me terminé un juego de Sonic que lo jugué en serio y se llama Sonic Unleashed o algo así, que es me acuerdo que era Sonic que se transformaba en plan como si fuera una transformación en plan hombre lobo, pero era tipo onda gigante, todo oscuro y tal. Y me lo terminé simplemente porque soy vicioso y me gusta terminarme los juegos. Tampoco es como que, mirá, le metieron ahí un poco de dimensiones ahí, un poquito de tal. Pero me lo terminé un poco de... por el hecho de decir, me termino los juegos, tampoco era una cosa que era una locura. Como que no sé, siento que a todos los juegos de Sonic como que le falta algo. Algo le falta. Yo solo me terminé el Sonic y el Knuckles de Sega. ¿Y ese quién es? Es un personaje nuevo, ¿no? Nunca lo había visto. No sé, es que para mí el Sonic siempre le faltó algo. No sé, es como que en la teoría está buena porque es personaje que corre rápido, tipo en plan Flash, pero por algo no existe juego de Flash tampoco. Entonces a lo que voy es como que le falta algo. Ojo, el joyoverse. Van a presentar nuevos personajes del juego nuevo que salió. ¿Cómo se llama el nuevo juego? Starlight o algo así. Que es un puño más grande. Nidagen le hace una paja. Ay. De la saga Genesis me faltó aclarar. Claro. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Ahí está. Star Rail o algo así. ¿Qué querés que te diga? ¡Oh! ¿Por fin con fecha? ¿Hace cuántos años que sabemos el Last of P este?
with this brand new trailer. Por fin, loco. Es que hace como 4 E3 que sabemos de este juego y nunca sale. Gepetto es Puppet. El Souls-like de Gepetto y de Pinocchio. Un fucker, ¿eh? Te mete un puño, te saca la tontería, ¿eh? China waifu. Es que no puede haber un Soul sin una waifu, ¿eh? Ay, qué bonito. Entiendo que es un juego francés, pero ¿realmente esta música es la correcta para mostrar tu juego? De acción, combate, RPG, Souls-like y tal. Puedes tener un palo. Y un paraguas. Y un submarino por algún motivo. La hizo P. Let's not make it a habit. En septiembre de 19 de 2023, al fin. ¡Oh! ¡Play Demo Now! ¡Ahí está en el Game Pass! ¡Cool! O sea, a mí no me gustan los Souls-like, pero mira, lo puedo jugar. PlayStation, Xbox, and PC. Check it out. Ah, para ahí sale para todo, ¿eh? O sea, sale Steam, Xbox One, Xbox Series, Game Pass, PlayStation 4 y PlayStation 5. Para todo, o sea, bueno, falta Nintendo y falta Android, pero ¿te imaginas Android? Bueno, a ver, puede salir para Android, pero no le conviene. Manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think ojo, once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Un juego basado en el mundo de un mangaka. ¿Tú? Mira que van a hacer el juego de... ¿cómo se llama esto? De cosas de estampida. Que salió un anime nuevo también este año. A ver. Ese dibujo es de Dragon Ball. De Akira Toriyama, pero bueno. ¿Y esto? Ah, no, para esto ya se sabía. Esto ya lo habíamos visto el año pasado. Join the Adventure. Sí, un juego totalmente nuevo. O sea, él es el prota. A ver cómo, ¿eh? No hubiese elegido esta música para este video. Tierra de arena. ¿Viste cuando un juego se va a pegar una tremenda trompada contra una pared? Bueno. O sea, ¿de qué va el juego?
Independent games are such ¿De an qué va? important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Mira, nuevo juego sobre de Annapurna. Oh, los juegos creados de ellos. Come see what's next, a ver. Pero esos juegos ya están. Tengo que jugar ese juego a propósito, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Sé que es muy importante para la industria. Que pongan alguna fotito de Splinter Cell. Splinter Cell en realidad se tendría que ver en la de Ubisoft. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and... Nuevo MMORPG gratuito de Amazon. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. No. No me hagas personajes humanos coreanos genéricos, padre. Horrible. The storm is coming. Amazon ahora hace juegos. Hace una banda hace juegos, padre. Pará. Hace una banda hace juegos. El muy conocido este. ¿Cómo se llama? Para que se me fue, Bueno. Para que no voy a poder dormir si no te lo digo, porque sé que después me voy a olvidar. ¿Cómo se llama el juego este? Amazon Games. New World. El New World está hecho por tal. Mirá, acá tenés ahí también el club. Este no conoce nadie, este no conoce nadie, este no conoce nadie. New World. El New World, vamos. Juegardo. Juegardo. Dicen por ahí. Lo que no sabía es que va a sacar un juego gratuito. Throne and Liberty. Players Wanted. Ah, mira. Están pidiendo ahí testers para probarlo. Va a morir rápido. Lo siento, pero juegos MMORPG que no tienen personalidad mueren rápido. Does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. ¿Qué pasó? ¿Y el audio? Jodeme que les mutearon el audio. Se ve que pusieron un tema con copyright y les mutearon el audio. Terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh?
Hay que enseñarle a las empresas cómo ser youtubers, ¿sí? Me duele. Pero esto no es un... Esto no es un For Honor. Esto no es un For Honor. El For Honor sigue vivo a todo esto. Qué papelón, la verdad que. Cuando le pones música, o sea, no le puedes poner música del Duco, entonces a lo que voy, a tu canción, a tu videojuego y de repente decís, ¡guau! Es tremendo juego. O sea, tu juego tiene que vender por el juego y ya está. Tiene música épica y ya está. Bueno, por lo menos se ve más fantasioso que el For Honor. O sea, ya vi más técnicas, más... Mira, es una locura. Está full PvP, que sinceramente a mí no me gusta mucho. ¿Se llama? Warhaven. Ok. Play for free. Hey, this is not... Why can't Party Animals. Pilgrims, summer is coming. Oh. A lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming. Le van a empezar a poner DLC ya. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an even season like... Estos tipos sí saben hacer, sí saben cuidar sus videojuegos, la verdad. Yo estoy jugando todavía el Dead by Daylight 1 y tiene un montón de contenido. O sea, le metieron contenido durante los años por una banda. What the fuck? Esto no es mi internet, o sea, mi internet está de puta madre. Por ahora. Digo que era obvio que le iban a hacer lo mismo con el 2, la verdad. Crash Team Rumble. ¿Se acuerdan que estamos viendo la tele? Estamos viendo una tele también. Ah, esta es la tele de Samsung que tiene todos los servicios de nube incorporados y así no necesitas consola. Samsung Gaming Hub. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo. Imagino que habrá un pelotudo que dice, ¿cómo? ¿Que puedo tener un hub de Samsung con una tele de Samsung y tener todos esos juegos ahí sin consola? Me la compro. Se compra una tele de como $5.000, no sé cuánto sale, pero $5.000. Se compra tremenda tele, agarra el Samsung Hub ese, se mete al Game Pass y te dice, bueno, mete tu suscripción. ¿Cómo? Claro, o sea, todos los servicios de nube que dijeron ahí, tanto el de Nvidia, el de Amazon, el de PlayStation, el de Xbox, todos esos necesitan suscripciones. O sea, además de comprarte la tele, tenés que suscribirte a la nube para poder jugarlo. Pero bueno, eso no estaba, ¿no? Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Se viene. Se viene. Sam Lake. Mirá. Va a salir alguien de Remedy a hablar de... Madre de Dios. Es un villano, ¿eh? Encima con la música. Salió re malo de James Bond, ¿eh? You said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's... cómo me voy a meter este juego por el orto. Tiene una pinta. Voy a jugar al 1 después de que termine con The Witcher.
It's been quite a journey, yes. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you. Y, o sea, a ver, cuando vimos el tráiler con un poco de gameplay en Alan Wake 2, Alan Despierto 2, vimos que estaba justamente, ¿no? Alan, y estaba una policía que también podías controlar. Pero acaba de decir que podemos cambiar entre uno o el otro cuando querramos y podemos jugar la historia hasta el punto que querramos con uno y pasar para el otro. Eso no tiene ningún sentido, o sea... eso no me gustó, porque a nivel de guión, ¿cómo controlas eso? Yo pensé que iba a haber, tipo, bueno, como hizo Fahrenheit. Fahrenheit manejás a 2 personajes, a 2 o 3, no, a 2. A 2 personajes y tenés viajes en el tiempo también, pero bueno, a 2 personajes y llega un punto en la historia en donde es necesario que vos manejes a la detective y después hay un punto en la historia en donde es necesario que vos manejes al otro, pero es porque hay un porqué. Justamente en esa historia que estás contando necesitas que el gamer represente a tal personaje, pero si yo... No sé, es como que voy a sentir que si soy la detective están pasando cosas con Alan que no estoy viendo, o sea, medio raro, medio raro. Saga, the second character. Alana, ¿te imaginas? ¿Vas a controlar a Alan o a Alana? A narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI Saga. Coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Sí, es más Spacey. So how es más somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AAW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, you know... Le costó una banda, Le costó una banda explicar el juego. But Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play... Por favor, explica eso. ...orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way. A ver, básicamente lo que acaba de explicar es, como sé que Alan Wake no es un vende consolas, o sea, muy pero muy poca gente ha jugado a Alan Wake 1 en su momento y ahora, no podemos esperar que la gente se sepa el lore, entonces no podemos hacer una continuación per se. Entonces lo que vamos a hacer es como
un reinicio, ¿tá? De Alan, o sea, es como un standalone, o sea, es un juego que se basa en sí mismo, ¿tá? Pero le vamos a poner Alan Wake 2 para ordenarlo cronológicamente. Entonces, tenés la versión en donde puedes jugar con Alan Wake y seguir el lore, ¿tá? Básicamente, que va a ser un lore ahí como que unos tintes de lo que pasó en el 1 y la continuación que quieren realmente hacer, porque aparte hasta van a cambiar el género, porque Alan Wake no se podría llamar survival horror, es un juego de acción con un lindo lore y ya estaría. Pero esto sí lo quieren hacer survival horror, así que le van a cambiar hasta los temas del juego. Y podés jugar como la detective, que la detective no sabe absolutamente nada de lo que pasó en el 1. Entonces va a ser realmente la experiencia survival horror que te quieren vender en este juego, para decir, esto sí que es el inicio puro, vamos a decir, el inicio limpio, sin haber jugado al 1. Porque obviamente no esperan que la gente se juegue al 1 para poder después jugar al 2 y entenderlo. Las cosas como son. O sea, fueron a la segura. No me gusta mucho igual. Or a saga, or you can keep hopping between these two. Mentira, boludo, 900p. Perdón, eso era para otro chat. No pasa nada, padre. Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah. Mira lo que veo. For the first time ever, Quieren mostrar el gameplay de Saga porque justamente están muy apoyados. Están muy apoyados a que la gente no va a jugar a Alan Wake 1. Qué pena, porque es un juegazo. have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Madre de Dios, cómo se ve, ¿eh? Madre de Dios, cómo se ve, la puta madre, ¿no? Uf. Qué rico. Bah, parece. Bah. La concha de tu madre. No, sí. Se nota el cambio del estilo de juego. O sea, cambiaron todos los parámetros. Es un ambiente muy opresivo. O sea, solamente el ambiente te pone en esa situación de horror. Lo cual, muy bien. La puta madre. O sea, ya está oscura afuera. Mirá cómo se ve para adentro. La puta madre que me parió. Madre. Hasta las partes del tráiler que vimos. Ah, la puta que me parió. La concha de tu madre. ¿Por qué me asusté? Yo sabía que salía. Ya lo vimos en el tráiler. En el primero tenías que, claro. Ahora sí. Primero tenías que apuntarlos con la luz y sacarle la defensa. Mira, esquive, Tenías que sacarle la... ¡Qué rica! Va a haber onda apuntar y disparar desde acá abajo. No, es que va a estar bueno. Va a estar bueno. Me voy a jugar las dos rutas. Las cosas como son. Haré una ruta con Alan y una ruta con Saga, como hice con Resident Evil. Y ya está. Es que se ve muy bien, boludo. Se ve muy bien el Alan Wake. Madre. Espero poder terminar The Witcher y Alan Wake 1 antes de... No de que salga, es que no me interesa sinceramente jugar el juego. ¿Eso es una escopeta?
text on the heart is clearer now. Legible. What? I knew it would be here. Like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam. Al lado, es que se ve muy bien. Muy, pero muy bien. First look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Yo pensé que ya había salido de este. Este juego lo quiero jugar. Capaz que es mi primer Warhammer que juego. Se ve demasiado bien. Aparte como que se ve como mi estilo de juego, donde shooter en tercera persona. No, Captain. ¿Cómo se ve eso? Necesito ver un video de Lore. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered. Me sorprende el movimiento que tiene el personaje con ese pedazo de cacho de armadura. Co-op, hasta 3 personajes en la campaña. Ojalá salga para el Game Pass. Por el Imperio. Space Marine 2. This Winter. No dice Game Pass. Cuando estoy pagando el Game Pass, nada dice Game Pass. Ese pedazo de cacho de pixel art. Madre. ¿Y ese pedazo de cacho de pixel art cómo se come? Madre. Ay, vos sos el rey. Tenés que tomar decisiones. Pero como se ve, ¿no? ¡Buf! Yes, your grace. Snowfall. 2024. Beautiful indie game, yes. Madre de Dios. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story. John Carpenter. It's like a heck of a lot of fun. Check this out. Gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. 5, 4, 3. Oh, zombies.
Commando. A ver. Debe ser tan, pero tan desmoralizante. Debe ser tan desmoralizante estar trabajando año tras año en este juego y ver cómo The Walking Dead termina. Los zombies ya no son el trending, ¿tá? Sale Back 4 Blood y muere en el intento. Sale por fin Dead Island 2. Todo el mundo dice, está bien, y ya está. Y vos todavía seguís trabajando en este juego y tirás, porque ni siquiera tirás fecha. O sea, cuando tirás solamente año es porque estás tirando como para estar tranquilo. Y tirás 2024, boludo. Este juego nació muerto también. O sea, es que nadie lo va a jugar. Este juego va a salir y por el renombre van a haber algunos que lo van a jugar. Van a tener que pagarle a influencers para que lo jueguen y por ende sus comunidades lo compren porque lo están viendo. Pero va a durar un mes los servidores y lo van a cerrar porque es que ya está. Y lo vimos con Back 4 Blood. O sea, Back 4 Blood no, capaz que no es un mal juego, pero la gente ya tenía su juego predilecto de matar zombies, que es Left 4 Dead 2. Y no va más allá de eso. Es más, Left 4 Dead 2 lo sigue jugando muchísima gente y lo juegan para tener ese juego de desconexión de, quiero ir y matar zombies y no pensar tanto en el... Ya está, ¿entendés? Ya está ese juego para... Y vos salís con esto y aunque te pongas John Carpenter en el título, es como que... Mira esa fuente, el Toxic ahí, esa fuente de youtuber que la sacamos todos en la misma página. Toxic Commando. Lo siento, bro, pero... More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Sí. Sí, mostrame. Mostrame. Mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Lo que va a hacer este juego, Quiero jugar al 1 y al 2, la verdad. Lo que va a hacer este juego, Nice. Of Baldur's Gate from enemies within and without. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. Para. ¿Quién es el padre de Malfoy? Es el padre de Malfoy, ¿no? El padre de... O sea, el padre de Malfoy. ¿Sí, no? Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. Pedazo de cacho de voz, ¿no? Can never be mended. Personaje nada que ver. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say?
Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. No jugué a las anteriores para saber, para reconocer la referencia. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. ¿Más? A little hype to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, salió antes de que lo llamaran. Me parece que sí, ¿no? Como que estaba hablando y el tipo hizo, bueno, chao. Sounds like you guys are a little hyped. So to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Como que no tenía que salir ahí, capaz. Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. Andate, tío. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the... yo se había visto esto. Rarísimo. Pero yo se había visto. Recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty and some huge bosses too. Es muy raro este juego, me acuerdo. Palworld. Toda esta parte está perfecta. Hasta ahora, muy bien. De repente es muy raro. Y la Pokébola no me gusta. Misiles, guay. ¿Por qué tenés un ser que puede tirar lanzallamas y de repente te agarras una M5 o M16 y empezás a dar los tiros? ¿Este no es Lucario? Muy parecido. Este diseño me hizo muy parecido a un Pokémon, ¿eh? No sé cuál, no me sé lo de profundo, pero vos. Muy parecido. 2024. Air Abyss. Los creadores de este juego de MMORPG. Del Black Desert. No me salía. Me salía Diablo, ¿no? ¿Representar una IP? Un Souls-like. Souls-like con lore chino. ¿Cómo se llama? Land of the... what? Black Desert. Ah, era un DLC de Black Desert. O sea, más contenido para Black Desert. Madre de Dios. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Otro juego de enanos mineros. Delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. No te puedo creer. Otro juego del Señor de los Anillos. Madre de Dios. ¿No tenían suficiente con Gollum? Un juego del Señor de los Anillos, pero solamente con enanos. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Return to Moria.
basta, ¿no? Tengo suficiente mesa para tanto monitor. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. ¡Ojo! Speak up. Creo que este es un juego que salió para PSP en su momento y le hicieron un remaster para Android. La interfaz no me gusta mucho. Ok. El combate se ve muy bien. Terrible, ¿no? Ever Crisis. The register begins now, mira. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code... Hijo de puta, ¿no? Qué hijo de puta, ¿eh? DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look. Hija de puta, qué hija de puta. TGA. Banishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. ¿Esto? Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. ¿Cómo se ve? As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers, Ghost of the New Eden. Qué lindo, ¿eh? Otro juego de... ¿Cómo se llama esto? Yakuza. Hay lore profundo en el Yakuza, que lo parió. Ya como que Yakuza es su propia... Ya hay que llamarlo Yakuza verso, ¿no?
お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Para, ¿cómo? ¿Pero tiene cuerdas o son como cuerdas de chakra o algo así? ¿Qué onda, boludo? ¿Qué? ¿Lo escuchaste? Like a dragon. Ah, mira, Gaiden. The man who erased his name. Nombre más largo, ¿no? Ya, o sea, ahora ya no son tipo saga Yakuza. Ahora es tipo la saga Like a Dragon. Como el último. Pero el último era un RPG por turnos. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. No se ve, ¿eh? How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. Fuera de joda. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there? Under the Waves. Oh, se ve de puta madre este juego, ¿eh? It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Mira. There's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. ¿Qué? Castillo medieval, cancha de fútbol y un zoológico. Es un montón. Ah, que además. O sea, que además que el camión ese se podía manejar por el agua. Lo querés hacer más extremo. Lo querés hacer más extremo. Un avión, helicóptero, explosiones, alguien... Bueno. A partir del 14 de junio. A ver, me alegro por la gente que sigue jugando Warzone. O sea, está perfecto. For video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look.
Consolas que están diseñadas por Porsche. Raro, ¿no? Meter tipo una sponsor de Porsche en una conferencia de videojuegos, o sea. Por lo menos la primera tiene un diseño horrible. Por lo menos la primera, que la que se veía más. Esa misma, horrible. Joystick también es espantoso. No, no, deja. Así estoy bien. Así estoy bien, la verdad. Increíble, boludo. All right. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a Bay Farm. Inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Un juego de Treating me well. de granja, pero con magia. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Va, de magia, de hadas, ¿no? En realidad. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Terrible. Ah, no es mi estilo, pero está bien. Está bien, está bonito. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at some... La verdad que sí. Tal cual. Welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been... No entiendo. No lo entiendo. Es que te juro que no entiendo a la gente. No lo entiendo. No entiendo cómo Marvel Snap llega a ser digno de mención y Marvel Revolution no, boludo. O sea, porque Marvel Revolution nadie lo jugó, o sea, fue un fracaso, tengo entendido. O sea, es como que no sigue estando. Si lo pueden probar, pruébenlo. Es uno de mis juegos favoritos de Android, siempre lo digo. Tanto para jugar en multijugador como para jugar solo. Está buenísimo. Pero Marvel Snap, a ver. Exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly. Yeah. I'm like. Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm. He dicho nada. That's what I got. That's you. You're made for you. A ver qué le dijo. That's what I got. Claro, es un montón. Es demasiado. O sea, es un juego de móvil y es uno de los peores. Cálmate. Tienes que conocer tu lugar. At card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. La verdad que no entendí. Ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay.
Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. No lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. First look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. ¡Cabam! ¿Otro juego muteado? Otro juego muteado. ¿Qué lo parió? Your kind. From an ancient evil. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Juego de mierda. Lo voy diciendo. Juego de mierda. Wayfinders. Do you remember the fall? De esto se sabía. The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. Pero no me acuerdo de qué era. They died as a heroes and returned was a wayfinders. Ok. Wayfinder, pero ¿de qué trata el juego? Como a founder. Ok. Claramente. What? Ahora los lugares van a ser en plan real. También de dibujo. What the fuck. Unreal Editor. Ah, o sea, que pueden editar, o sea, para que la gente haga sus... Mierda, que lo parió. Conquer the Galaxy. Ah, esos juegos de batalla... Batalla del espacio. Charlaris Nexus. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Puedo reciclar en el espacio también. 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by. Esa nave no es de del Starfield o algo así. No, de Starfield no.
Galáctica, cosa galáctica, algo así. Star Trek, nada que ver. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. A ver. Toma. F. Diosa del tiempo. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. Rewind time. But with another me to fight with. You're coming with me. Ahí está la mecánica. Rewind yourself. Eso va a ser aplicable en combate y para resolver puzzles. Eso va a ser interesante. Lisfunga. The Time Shift Warrior. Puede llegar a ser interesante, ¿eh? Next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. De nuevo creo que lo tenían que buscar, lo tenían que llamar, y el tipo dijo, yo voy ahora. A mí este juego no me gusta. Ya he visto videos, ya no... Lo siento, pero no. No es lo mío. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game. La verdad que sí. This summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo, ¿eh? Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Es que me quita tanto que me lo muestre en primera persona que puedo con él. A ver. Gameplay.
hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. Es que, ¿entendés? Pero ¿qué está haciendo él? No entiendo qué está pasando. Él está volando ahí, no... Entonces skip, ¿eh? I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Sinceramente, love that we get to show you guys so much raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting this. Ah, lo que vimos antes no era la presentación de Fortnite. Esta sí. Hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup where you can unleash the power, claramente, yes, of Cybertron. Here we go. Colaboración con Transformers. Ah, claro, pues sale la película ahora, ¿no? Ahora es subterránea la cosa. ¿Por qué se tiraba de cabeza? ¿Qué le pasa al pescado? Dinosaurios. Colaboración con Jurassic Park también. Colaboración con Tarzán también, ¿qué onda? ¿Y ahora? Terrible. Un Optimus Prime en miniatura. Okay. Finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre
with its iconic characters and rich storytelling. El nuevo de Final Fantasy VII, ¿no? For one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible Midgar, sí. caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. O sea, el segundo episodio. Entonces, el año pasado vimos que iban a dividir el juego en 3. Este es el 2. The unknown journey continues. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Toma. Bueno, se encarniza el Cloud, ¿eh? El combate está re bien hecho, la verdad. Y es que sinceramente, o sea, y eso que tengo entendido que Final Fantasy VII es uno de los mejores. Pero no sé. No sé si fue una buena decisión hacer este reinicio. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? I don't know. Reverse. On 2 disc, madre de Dios. Que va a pesar 300 gigas. Coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's gonna do it for. Mirá, PlayStation 5 exclusive. That is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. A ver, me esperaba más, pero dieron content, Dieron content, la verdad. O sea, dieron bastante. Dieron... A ver, dieron content del bueno en plan de traer gente a hablar de sus juegos y tal. La verdad que
Capaz que no tantos nuevos títulos. Vi muchas cosas que se dieron el año pasado. Está bueno también. O sea, claro, el año pasado también vimos muchos trailers. Mucho en plan, estamos trabajando en esto. No es como que nos estábamos rascando en la pandemia, pero no tenemos fecha. Y bueno, y ahora vinieron más con fecha, más con más info, al fin y al cabo, ¿verdad? Pero claro, nada tanto, no sé, nada tan revolucionario, nada tan sorpresivo. Fue más info, en plan, el año pasado te mostramos una pizca, este año te vamos a dar la verdadera info. Bastante bien igual, bastante bien, o sea, escuché muchas personas quejándose del Summer Fest de este año, como que no hubo mucho, como no hubo mucha cosa. Yo la verdad que, a ver, no hubieron capaz que sorpresas, ese es el tema, creo que la falta de sorpresas fue el tema. Pero lo que se mostró, yo que sé, por ejemplo, Mortal Kombat 1 se sabía claramente, pero se mostró gameplay, se mostró novedades, se habló del juego y demás. No sé, otro juego pesado también, Final Fantasy Rebirth, también se sabía el nombre, se sabía de qué se iba a tratar, se sabía de todo. Ahora te muestran un poquito tal, onda, no mostraron fecha, o sí. Mostraron tipo onda... Más o menos cuando van a venir, 2024 me imagino. A ver, que creo que no lo vi. Final Fantasy y tal. Rebirth. Early 2024, o sea, es que literalmente, es que creo que lo más grande, lo más top de todo es Early 2024, claramente, por obvias razones, la verdad que, no sé, no me quejo. Vamos a ver la de Devolver ahora, que esta es cortita, creo que son unos minutos, ¿no? Que son 29 minutos más o menos, media hora, divino. Me voy a hacer un café primero y ya vuelvo.